Estamos en contacto con Darío Minskas, miembro de Judíos Peronistas. ¿Cómo te va, Darío? ¿Cómo está? ¿Todo bien por aquí? Aquí estamos, somos Eduardo, está José, está Luis, está Casey y hay otro compañero acá, Alex, que también nos está filmando en este momento en vivo. Y estás vos. Bueno, saludos para toda la mesa y para la audiencia. Bueno, contanos, Darío, ¿qué es Judíos Peronistas y de dónde surgió la idea? Bueno, Judíos Peronistas es una construcción que surge a partir de hace unos años atrás. Se llamó de otras maneras, fue generando distintas alternativas. Fue primero Judíos Kirchneristas, que después se convirtió en Cojunapo, una variante más kirchnerista. Y en algún momento sentí la necesidad de tener que expresarme desde una posición más doctrinaria. Eso coincidió también con la convocatoria que hiciera Cultura para el Ser Nacional, con Luciana y con Marta Cascales, y bueno, se reunió un montón de gente a principios del año anterior. A partir de allí surgió también la posibilidad de fundar esta agrupación. Se prendieron algunos compañeros y compañeras. Y bueno, lo que venimos básicamente es a patear unos cuantos mitos que existen, desde y hacia el judaísmo y desde y hacia el peronismo. O sea, ni el peronismo nazi ni los judíos somos todos gorilas. Esto, en grandes rasgos, es lo que venimos a decir de distinto. Y también tenemos algunas otras particularidades, como por ejemplo, no considerarnos diáspora. Mi familia eligió a la Argentina en 1895, la primera parte de la familia llegó en esa época, la colonia de Carlos Casares. Yo no siento que pertenezca a otra tierra que no sea esta, y no tengo otra bandera que no sea la celeste y blanca. Y en esto coincidimos los compañeros de Judíos Peronistas. Así que nos ha hecho un gran favor Ranan Rein con su libro Los muchachos peronistas judíos, que tiró varios de estos mitos desde el punto de vista histórico. Y bueno, y también es cierto que cuando se habla de judíos y detenidos desaparecidos, sin ser el 7% de la población, representamos el 7%, nunca fuimos más del 4%, hoy somos el 2,5%, representamos el 7% de los desaparecidos. Este es un dato no menor. Mirá qué interesante. ¿Qué adversidades encontrás justamente al querer mostrar que el judaísmo no es gorila y que el peronismo no es nazi? Digamos, porque te deben pegar, como siempre, a los peronistas, tanto por un lado como por el otro, ¿no? Sí, por supuesto. Vienen los ultracionistas, que no tienen mucho para discutir, porque les planteo la cosa en términos de sentimiento. A nadie se le puede obligar a amar a un país que no siente como propio, con lo cual es bastante fácil desarmar cualquier maniobra en ese sentido. Después podrán decir que no consideran que yo sea judío, pero bueno, es otro problema. Es un problema de ellos, no mío. Y cuanto a algunos compañeros que no ven bien a los judíos por algunas cuestiones que se les ha enseñado a la gente históricamente, se baja fácil en la discusión política cuando ven que estamos hablando el mismo idioma. Nadie hace demasiadas cuestiones, y siempre hay un sector marginal que pretende fastidiar un poco, pero bueno, hay otra cosa que hacemos, es no victimizarnos. A mí viene alguien a hacerme un planteo medio extraño y trato de tomarlo con humor. Yo me acuerdo ese día de la reunión de Cultura Política para el Ser Nacional, que vos decías, no soy ni yanqui, ni marxista, ni sionista. Era una lista que yo dije, impresionante la caracterización, no quedó nada afuera. Sí, creo que una de las cosas principales que dije que no era socialdemócrata. Exactamente, sí. Perdón por la interrupción. No, está perfecto, era justamente para que pudieras profundizar en ese concepto, que bueno, yo me acuerdo de los 3 primeros, pero fueron varias consignas. Y en esto que decís que hay un par que pueden ser un poco más reaccionarios, me acuerdo también de ese asado donde Erico te dijo, bueno,
primero, ¿sos judío o sos argentino? Y vos decís, pero por favor, ¿qué es esa pregunta? Y bueno, creo que tu argumento incluso en ese momento fue defenderte y no una cuestión de victimización, ¿no? Porque si uno no, ante esas ofensas, no antepone la correcta caracterización, es cuando empieza a ser difícil las construcciones, ¿no? Sí, hay otra cosa, hay otro mito más que hay que desarmar. Sí. No solamente en cuanto a los judíos, en cuanto a todas las religiones en general, o sea, soy muy solidario, intento hacer todo lo solidario que puedo con los hermanos musulmanes, a quien se los ha tildado de terroristas solo por el hecho de ser musulmanes, esto es un absurdo. Sí. A los evangélicos también se los maltrata cuando yo estoy construyendo junto al CEJU, que son los evangelistas del justicialismo, y sus compañeros, como cualquier compañero, el movimiento es amplio, estamos todos, tengo una excelente relación, por ejemplo, con el metropolita de la Iglesia Ortodoxa Rusa, en fin, estamos tendiendo puentes, que es lo que tiene que hacer un buen peronista. Darío te llama... También sí, termina. Dale. Habla Luis Sicarelli. ¿Cómo? ¿Viste? Bueno, es un gusto. Viste que te preguntaban eso, pero vos sos judío o argentino, ¿viste? Porque hay un montón de judíos que tienen la doble bandera. Vos tenés una historia ahí en la DAIA y en la AMIA que son terriblemente... Es una representación del Estado de Israel. Hoy. Yo me acuerdo de que siempre el Estado de Israel fue un Estado chiquito y metido en el medio de los árabes y siempre hicieron negocios, fueron de acá, se metían con los persas. Nunca hubo una división de religiones. ¿Me explico? Bueno, a ver, vamos a definir algunas cosas. Primero, tenemos que entender el marco de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, el Holocausto y los muertos. Esto es algo que uno no puede soslayar, tampoco puede soslayar la existencia de pogroms, de persecuciones, de la prohibición de tener propiedad en la Edad Media y terminar dedicándose a la especulación. En fin, esto es una construcción histórica que no se puede saltar. Tampoco se puede saltar el hecho de que los házaros se hayan convertido al judaísmo porque estaban entre los musulmanes y los cristianos, y eso encontraron como solución geopolítica. Al que lo cuestiona le diría que cuestione a Constantino en relación a Roma y la conversión al cristianismo. Estas cosas, desde el punto de vista histórico, las tenemos que limpiar cuanto antes porque nos hacen perder el tiempo. Perfecto. A ver, después, una vez que llegamos al fin de la Segunda Guerra Mundial y se provoca esta cuestión de la decisión de asentarse en Medio Oriente, aparece el tema de la modernidad. El sionismo es el movimiento de liberación del pueblo judío, es laico, no es religioso y tiene sus contradicciones como todo nacionalismo. Por eso decimos que no estamos en contra de la existencia del Estado de Israel, pero somos absolutamente críticos con su política. No solamente en relación a los palestinos, sino en relación a la República Argentina. Porque a ver, desde el año 76 hay una oficina del Mossad en nuestros servicios de inteligencia. Con lo cual hay una intervención directa por parte del Estado de Israel en relación a la Argentina. Tal cual. Esto acentuado con el tema del gobierno de Cambiemos y su sociedad con Israel, con el Estado de Israel, o por lo menos con la representación política del Estado de Israel, que es sionismo radicalizado. Pero hay un sionismo más radicalizado que el gobierno de Israel en este momento. Esto es más o menos la caracterización. El sionismo es la modernidad judía, tiene que ver con la existencia del Estado-Nación, empieza como movimiento de liberación y termina enlazado con el hegemonismo globalista, que podríamos decir que América también es esta cosa del supremacismo blanco. Esto para dar un pantallazo general. Sí, porque
me viene también otra reflexión, ¿no? Hace 50 años atrás, o 45 años atrás, yo me acuerdo que la mayoría de los compañeros que yo tenía judíos eran comunistas, ¿no? O de izquierda. Y ahora todos los judíos, la mayoría de los judíos son capitalistas, ¿viste? Son pro-sionistas, no es tu caso. Yo lo que quiero entender, porque esto le pasa a todos los judíos como nos pasa a los católicos, yo no creo ni en Cristo ni en nada. Es decir, bueno, para los que creen en alguna religión, para mí las religiones son manipulaciones. Pero bueno, no importa, yo respeto a los que creen en lo que creen. Que los pueblos son manejados, somos manejados. ¿Me explico? Hay una tendencia a manejarnos para un lado o para el otro, por la conveniencia, por cómo nos manejan los rabinos, o los obispos, o los ayatolas. Sí, o los medios de comunicación. También, bueno, por eso, son ingenierías sociales, eso es lo que yo a veces quiero que nosotros empecemos a cambiar, ¿no? La idea, sí la idea del humanismo, ¿no? De ser solidario, de entender que el otro es como yo, pero no esta idea sectaria de las religiones que se da, ¿viste? No coincido. La religión es en realidad, en todos los casos, un sentir de comunidad que se construye de abajo para arriba, no se construye de arriba para abajo. Que después se dé vuelta a la pirámide y se construya de arriba para abajo, es otra cosa. Ahora bien, no sé qué opinás, Darío, sobre este concepto que Perdón, contaban. yo quiero profundizar en esto que dijo Sicarelli, porque creo que si tomamos las religiones como algo para dominar, podemos tomar cualquier cosa de la sociedad para dominar. Por lo tanto, la tarea, creo yo, la tarea del ser humano es hacer del mundo tangible algo que nos enriquezca y no que nos esclavice. Porque si no, desde la otra mirada, bueno, no sé, tendríamos que morir y punto. Y la verdad es que nosotros estamos a favor de estar vivos y de vivir lo más dignamente posible. Por lo tanto, no solamente reivindicamos las religiones, sino la existencia de la vida humana. Pero además porque nos hemos dado cuenta, y esto van a compartirlo ustedes conmigo porque lo hemos charlado en muchas oportunidades, que la década ganada se ocupó muy bien de la base material, pero le faltó ocuparse de la base espiritual. Y las religiones son religamos con la cultura, religamos con nuestras costumbres, y somos parte de la comunidad. La comunidad se conforma de distintas comunidades pequeñas hasta las más grandes. Yo no puedo estar en contra de las religiones. Puedo estar en contra de la que utilizan las religiones para la manipulación. Pero estoy en contra de cualquier cosa que se utilice para la manipulación. Son utilizadas la justicia para la manipulación. Con lo cual, la verdad que echarle la culpa a la religión en sí tampoco sería demasiado cierto. Lo que ocurre con el sionismo y la religión judía es que el sionismo, sin ser religioso, utiliza a la religión judía como una forma de extorsión hacia el resto del judaísmo que se siente identificado, ¿no? Hola. A ver, los judíos, perdón. Sí. Respecto al comunismo de los judíos, obviamente, al no existir la tercera posición antes de la Guerra Mundial, la tradición política de los que luchaban contra la oligarquía eran comunistas. Absolutamente lógico es esta cuestión. El peronismo nace mucho después, la tercera posición nace mucho después. Absolutamente. sí, de hecho, Helbart, que fue ministro de Economía del peronismo, era un reconocido judío, ¿no? Sí, pero además, pero estamos hablando, a ver, nosotros decimos siempre que el peronismo tiene 70 años, ¿sí? Sí. No empezó la historia hace 70 años. Cuando alguna vez alguien me planteó, de una manera bastante extraña, que lo de Alemania fue los nazis contra los askenazis, digo, no, querido, no podés plantearlo en esos términos, porque en ese momento o eras comunista o eras nacionalista, de derecha y de exclusión. El concepto de nacionalismo de inclusión tiene raíz histórica y está muy relacionada con la historia argentina, porque la Argentina de la independencia ha sido inclusiva. Y por supuesto que se termina de afianzar con el peronismo. Por eso decimos que necesitamos exportar nuestra doctrina para que el pueblo sepa que los pueblos sepan que se puede vivir en paz, el universalismo peronista. Claro, hoy en día se dice que hay como
como dos opciones, ¿no? Todavía no hemos llegado a poder implantar, o bajo este concepto, o bajo esta coyuntura, es muy difícil plantear una tercera posición, pero se plantea que está el nacionalismo o el globalismo. Dentro de esa disputa mundial, nosotros empezamos a reivindicar un nacionalismo que sea de inclusión y no de exclusión, ¿no? Porque la realidad es que si el globalismo impera, no es porque el globalismo tiene algo bueno para ofrecer, sino que el nacionalismo, al quedar pegado al nacionalismo de exclusión, no termina siendo una opción viable para nadie. Porque no, si vamos a dejar el nacionalismo pegado a Hitler, bueno, listo, estamos en el horno. Claro, Entonces, todo. tenemos un gran desafío y en esto de conocer las religiones en su esencia verdadera, ¿no? Porque a través de esta tarea que hemos hecho, al menos yo colaborando desde lo comunicacional con judíos peronistas, he descubierto que dentro de la religión judía hay una riqueza espiritual maravillosa que es necesario investigar, que es necesario difundir, porque es totalmente rica en valores que son fundamentales reivindicar en estos tiempos donde los valores espirituales son los que más peligran. Entonces, bueno, me parece importante que más allá de esto de, bueno, las religiones dominan, no dominan, bueno, estamos reivindicando los valores humanos, los valores espirituales. ¿Cuáles son los valores que maneja cada religión? No solamente la comunidad judía, sino también el catolicismo, los musulmanes. El otro día en la charla en la que estuvo Hassan, la verdad que fue maravillosa y creo que tiene que ver con eso. Acá Eduardo quiere hacer un aporte. Sí, es muy rico lo que se está en este momento expresando tanto de unos como de otros. Darío tiene una experiencia muy particular y siendo ellos nuestros hermanos mayores en la fe, han sido quienes más han sido perseguidos en distintas partes del mundo, en distintas épocas. Y en la Argentina, con una particularidad muy especial, se da a partir del 46, cuando asume el general Perón la presidencia, algo novedoso. El ministro del Interior era Borlenghi, que era judío, y quien tenía a cargo la cuestión comunicacional era Apold, que también era judío. De manera que la oligarquía desplazada de aquel momento tildó al peronismo como un gobierno de carácter fascista o nazi, precisamente para ir contra lo que ellos pretendían que era defender sus intereses, pero había nacido lo que Darío dijo recién, la tercera posición, y frente a eso quedaron absolutamente descolocados, máxime cuando el gobierno del general Perón incorporaba a nuestros hermanos judíos como iguales, que es lo que siempre ha pretendido la doctrina justicialista en cuanto a su carácter humanista. Y en ese aspecto, hoy nuestro querido Papa Francisco, siendo entonces arzobispo y aún antes que eso, pregonó aquello que dio en llamar el diálogo interreligioso, que fue intensificado a medida que pasó el tiempo, con mucho éxito. Tanto es así que uno de sus grandes amigos es el rabino Skorka, que nos permitió en su momento, acá paso el aviso personal, pero solo como una cuestión de experiencia para que la gente pueda ir comprendiendo cómo se desarrollan a veces acontecimientos que no tienen mucha publicidad. Ese diálogo interreligioso no solo abarcaba a las distintas confesiones, sino que también incorporaba a personas, como en el caso de Luis, que no son creyentes. ¿Por qué? Porque también el espíritu humano tiene otro tipo de comprensión y otro tipo de expresiones, más allá que les haya sido revelada o no la gracia de la fe. En ese sentido, todo lo que fue avanzando desde la ciudad de Buenos Aires en su momento, sigue siendo practicado por el Papa hoy en su función universal. Y acá en la Argentina quedamos algunos llevando la bandera, como el caso del doctor García Paz, que acá nos acompaña, quien les habla, y muchos otros que también continuamos en esa línea. Y Darío es de los que lleva su movimiento de judíos peronistas a esta integración, al punto que acaba de decir algo importantísimo. No por el hecho de ser musulmán se es terrorista, como se pretende en muchos lugares del mundo. Nuestros hermanos menores en la fe, los musulmanes, son
tan buenas personas como muchos de nosotros no lo somos. Absolutamente. Sí, Entonces, sí. esa integración es lo que le da validez. Y en este caso en particular, el liderazgo que ejerce Darío dentro de su comunidad y de su incorporación a lo que es este nacionalismo inclusivo, tiene particular relevancia, porque se trata nada menos que de una comunidad que ha sido perseguida a través de la historia en todos los lugares del mundo, aún hoy. Yo vengo de estar una semana en Entre Ríos, donde la sociedad entrerriana, la mitad son judíos, y están incorporados de una manera absoluta a la sociedad argentina. Son argentinos. Por El hecho de supuesto. ser judío o no es una cuestión de fe. Claro. Sí, sí, sí. Y eso es lo absolutamente. importante. Por eso, Darío, te agradezco esta conversación que estamos teniendo y todos estos conceptos que estás dando a la luz, porque el oyente necesita esclarecer esta situación. Quiero hacer una pequeñita aclaración, que es que se puede ser judío incluso sin siquiera ser religioso, se puede ser judío siendo ateo, por eso es judío comunista. El judaísmo es una cuestión cultural, proviene de una religión, pero la identificación es básicamente cultural. A veces hay una broma en mi familia que dice nosotros somos judíos gastronómicos. Nos Sí. juntamos para comer gefilte fish Sí. y varenque. Que es riquísimo. Entonces, Los católicos hacemos lo mismo, mirá que nos juntamos para la vida y nunca vamos a la iglesia. Por eso, y para Navidad también voy. Claro, celebramos la ¿viste? Navidad. Y si a mí me invitan a comer cuando viene la iglesia, la fiesta de ustedes o el ramadán de un musulmán, ¿verdad que voy? Y no, y además de paso ustedes tienen más vacaciones, que es la cosa positiva, ¿no? Claro, claro, y más feriado para pedir en el colegio, Claro. que uno tenía chico. Sí, sí. Totalmente. Así que bueno, me alegra que se haya entendido este mensaje, seguiremos peleándola porque es una lucha un poco desigual por conseguir espacio para dar este mensaje a conocer. Y yo le decía a mucha gente que era escéptica, me decía, vos sos un marciano. Decía, no, esto no es así, ustedes no conocen a la comunidad judía que gira alrededor de la AMIA y la Braya, entre las 240.000 personas que somos los judíos de la Argentina, serán 50.000. Hay una parte que quedó totalmente afuera porque tiene matrimonios mixtos, sus hijos que no son judíos, etcétera, etcétera. Hay una gran proporción que es que va del peronismo al progresismo, digamos, dentro del campo nacional y popular. Me pareció una necesidad imperiosa de empezar a contarle a esta gente que se perdió la doctrina peronista, aquí la doctrina peronista nos acompaña como judíos. Bueno, muchas gracias Darío por estar hoy, muy esclarecedor, muy importante tus palabras e interesantes. Gracias, Darío. Abrazo, Gracias, Fuerte abrazo, compañero. peronista. abrazo, peronista.